Un saludo a todos, soy la auxiliar Fabiola Cornejo y voy a continuar con este curso de videos examinando los conceptos de HPL. En esta oportunidad les presento un problema propuesto que utiliza ya memorias y bueno, el problema nos pide escribir el programa HPL del módulo gamma con un máximo de 4 pasos de control. La secuencia comienza con una señal de inicio de un periodo de clock de duración. Se debe leer la memoria M y desplegar cada uno de los datos durante un periodo de clock en la salida, de manera que continúa desde la primera dirección hasta la última. Cuando llega a la última dirección, debe volver al primer paso para esperar una nueva señal de inicio y el proceso se repite. Cada cierto tiempo aparecerán simultáneamente durante un periodo de reloj tres señales de entrada, write, ADR y X, que corresponden respectivamente a una orden de escritura, la dirección y el dato a escribir en la memoria. Cuando esto ocurre, el proceso de lectura se interrumpe dando prioridad a la escritura del dato recién llegado. Luego el proceso de lectura de la memoria M continúa desde la dirección que quedó pendiente cuando ocurrió el proceso de escritura. Bueno, aquí yo les presento el diagrama propuesto. Seguramente este problema va a durar unos 2 videos porque es un poco largo de analizar y su diagrama de tiempos es también más grande que los que hemos visto anteriormente. El diagrama consiste en las entradas. Básicamente, a partir de una señal de inicio, el módulo gamma va a comenzar a mostrar en su salida S todos los datos que tenga. Y de pronto, mientras está mostrando todos los datos, se le va a dar la orden de que escriba. Entonces, cuando se le dé la orden de que escriba, va a aparecer el dato que quiero escribir y la dirección en la que quiero escribir. Entonces, mi programa va a ser una pausa para escribir ese dato y luego posteriormente continuar leyendo. Algo importante de aclarar aquí es que no se va a realizar más de una escritura, simplemente una, luego va a continuar leyendo y otra y así sucesivamente. Entonces, este problema se va a esquematizar utilizando una memoria de 32 por 8, es decir, que necesitaría 5 bits de direccionamiento, ¿no? Un poco recordando lo que veíamos en la anterior clase, empezamos a contar desde el 2 y decíamos 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, mi memoria tiene 32 posiciones simplemente, es una memoria pequeña. Esto para esquematizar cómo es que se comporta este diagrama de tiempos con esta memoria. Aquí tenemos el código HPL, aquí tenemos la cabecera. En esta oportunidad, siempre que hablemos de memorias, tenemos que tener un elemento que direccione la misma. Entonces, generalmente vamos a direccionar con un contador. ¿Por qué? Porque el contador va a poder contar y va a poder direccionar la memoria de una forma secuencial. Entonces, vamos a, por lo general, direccionar la memoria con un contador. Asimismo, vamos a tener el dato, un registro dato, que es donde vamos a guardar el dato, en este caso el dato que yo le proporcione para escribir en una determinada dirección. Vamos a también guardar la dirección en la que yo quiero escribir ese dato, porque estos datos simplemente se van a proporcionar durante un periodo de reloj y luego van a desaparecer. Entonces, necesito guardar ambos. Aquí tenemos nuestra memoria, la que vamos a utilizar con las dimensiones respectivas y por supuesto un bit de delay que estoy utilizando en esta oportunidad para lograr que mi código HPL sea un poco más corto. Asimismo, tengo como entradas inicio, write, X y ADR, que ya las habíamos mencionado en el esquema anterior, y la única salida que es cuando se muestra el valor de la señal, ¿no? No nos especifica tener una señal fin que nos indique cuándo ha acabado el proceso. Sin embargo, puede ser bastante útil tener una para que nos indique que el proceso ha concluido. Sin embargo, debido a que no menciona nada al respecto, no la he tomado en cuenta y he resuelto el problema tal y como nos indica en el enunciado.
Entonces, siempre que tengamos una memoria, vamos a realizar los siguientes pasos. Para empezar, vamos a reinicializar o asignar un valor quizá establecido por nosotros al direccionador de la memoria. En este caso habíamos dicho que vamos a utilizar el contador y le estamos asignando el valor de 0 al contador. Como yo necesito, y esto es muy importante, como yo necesito para direccionar mi memoria 5 bits, como lo habíamos visto hace un momento, voy a tener un registro contador de 5 bits para direccionar la memoria. Entonces, también mi constante, definida por 5T0, estoy diciéndole que expresa el número 0, pero con 5 bits, es decir, si esto estuviera en binario sería 0, 0, 0 y dos ceros más, ¿no? 0 y 0. Una vez que reinicie en sí el valor del contador para asegurarse de empezar desde el principio, voy a tener el valor de inicio. Voy a considerar el valor de inicio como siempre. Si es que inicio está en 1, va a pasar al siguiente paso y mientras no, va a quedarse ahí. Entonces, esta es la forma en la que denotamos eso. Vamos a continuar con el paso 2. Una vez que inicio se establece en 1, vamos a observar que vamos a comenzar la lectura de los datos. Por supuesto, vamos a direccionar la memoria con el contador, en cuyo caso su primer valor va a ser 0. Y si se dan cuenta, no estamos haciendo una transferencia, sino una conexión. Entonces va a mostrar inmediatamente a su salida lo que tiene la memoria. Aquí vamos a ir incrementando el contador secuencialmente, de tal forma que vaya mostrando todos los datos de la memoria. Asimismo, vamos a guardar un bits de delay, en este caso una especie de bits que indique el retardo, que va a guardar cuando el contador llegue a su final. Eso ahorita lo vamos a ver porque el dato va a ser guardado, el dato X, en este registro dato, dado que solo se muestra por un periodo de reloj y nosotros podemos requerir trabajar con él, de la misma manera como la dirección. Estas dos entradas van a ser guardadas en registros para que podamos trabajar con ellos. Entonces, la idea es que como necesitamos hacer un proceso de lectura y también de escritura, habíamos mencionado en uno de los tips que dábamos que no puedo escribir y leer al mismo tiempo en un mismo periodo de reloj. Entonces, yo estoy separando aquí el paso 2, que es específicamente para la lectura, del paso 3, que va a escribir algún dato en la memoria. Aquí tenemos las señales write, el write negado y que nos indica, ¿no? Esta nueva instrucción, bueno, no es una instrucción, sino esta nueva operación nos va a decir cuándo el contador llega a su fin. Entonces va a aplicar un AND a todos los bits del contador. Si todos los bits del contador están en 1, así AND 1, entonces 1, AND 1, AND 1, AND 1, AND 1, este resultado nos va a dar 1. Entonces toda esta instrucción nos indica cuando finaliza el contador de contar, es decir, el proceso ha concluido. Y pues la señal de write nos va a decir cuándo debemos escribir en la memoria, por supuesto. En el paso 3 simplemente lo vamos a reservar para escribir en la memoria y por supuesto vamos a guardar el dato que le hemos dicho mediante la señal de X en la misma. Bueno, procedo a eliminar todo lo que he escrito en la pizarra porque ahora nos toca explicar lo que hacen las señales delay negado y delay. Básicamente, vamos a iniciar imaginando un primer escenario donde solo voy a leer la memoria y nunca voy a pasar a este paso. Es decir, nunca voy a escribir en la memoria. Podría darse el caso, ¿no? Si nunca le doy la señal de write, nunca debería escribir en la memoria y debería leer los datos normalmente hasta acabar y otra vez esperar a volver a iniciar el proceso.
Si es que ocurre eso, yo voy a poder evaluar mi contador acá en el paso 2 y cuando el contador tenga todos sus bits en 1, esta señal me va a dar 1. Como nunca se dio la señal de escritura, ni siquiera al último momento, voy a estar acá en el paso, en esta situación donde el write es negado. Por lo tanto, voy a volver al paso 1 y ahí finalizó el problema. Vamos a tener otra situación, la situación 2, llamémosle, en la que voy a leer la memoria y en un momento determinado, el cual este momento no va a ser al final de la lectura, vamos a requerir escribir un dato en la memoria, justo al medio de lo que estoy mostrando los datos de la misma. Entonces, yo estoy mostrando los datos y requiero hacer una escritura justo en uno de ellos, digamos, cuando el contador, que es de 5 bits, está en 6. Entonces, simplemente va a ver que mi bit de escritura está en 1 y se va a ir al paso 3. Una vez en el paso 3, podemos ver que mi contador, que valía 6, ahora va a valer 7 y va a estar listo para la siguiente lectura, ¿no? Porque esta transferencia se va a ejecutar recién. Habíamos dicho que vamos a asumir la situación en que el contador ahorita está en el valor de 6. Entonces sería así. Entonces justo en este paso, al pasar del paso 2 al paso 3, porque la señal write se ha validado, va a pasar al paso de escritura y este contador, como ya ha pasado un periodo de clock, va a pasar al paso, va a pasar al valor 7. Entonces vamos a escribir el dato normalmente y luego vamos a evaluar la señal de delay. Como verán, la señal de delay evaluaba el contador en el paso 2, pero si yo hago el AND de todos estos números me va a dar 0, ¿no? Entonces se transfiere 0 a delay y pues cuando yo evalúo aquí delay con 0, valida y vuelve al paso 2. Entonces no hay ningún problema. Pero si se dan cuenta, lo ideal sería que evalúe el valor del contador y no que evalúe el siguiente valor, ¿no? O sea, debería evaluar en este caso el número 6 y no el 7 porque el 7 es un resultado que no se ha mostrado aún. Entonces, ese bit delay es para evitar que evalúe este siguiente valor y más bien sí evalúe el valor que tenía el contador antes de hacer pausa para el proceso de escritura. ¿Sí? Y esto toma un poco de más importancia cuando hablamos de la tercera situación. Habíamos mostrado la situación en la que nunca se hacía una escritura, la situación en la que se hacía una escritura, pero no al final del proceso de lectura. Y la tercera situación es cuando se hace una escritura cuando estás al final del proceso de lectura. Es decir, que voy a estar en el último valor de mi contador con todos sus bits en 1. Y por supuesto, para esquematizar mejor, voy a poner aquí mi memoria, estaría apuntando a la última posición de memoria, ¿no? Y ya la habría leído, porque ya tiene este valor mi contador. Entonces, todos sus bits en 1, leo la última posición de memoria, la que está justo aquí. Y por supuesto, como ya la estoy leyendo, también la estoy mostrando, porque aquí estoy manejando una conexión. Entonces, ¿qué pasa si en ese momento, en ese preciso momento, se presenta esta señal de write? ¿Qué es lo que va a ocurrir con mi proceso? Voy a pasar al paso 3 y como este contador se tiene que seguir incrementando y al ser una transferencia además, se va a incrementar, pero ya cuando llegue aquí a este paso 3, va a darnos el valor, si son los contadores que normalmente conocemos, el valor 0, 0, 0, 0 y 0, ¿no? Entonces, en este paso, en el paso 3, ya no podría evaluar el valor del contador. Entonces, tendría que evaluarlo como que con retardo, ¿no? Entonces, para guardar esa evaluación con retardo, yo voy a utilizar este flip-flop D en el cual ya estoy evaluando acá.
el antes de todos estos unos para esta situación me va a dar 1. Entonces, este delay ya va a guardar ese valor y lo va a hacer valer al tratarse de una transferencia al siguiente, ¿no? Entonces, este 1 pasa ese delay recién al siguiente y va a estar disponible en el paso 3 para poder evaluar el valor que tenía el contador y que, como verán, ya no lo tiene, pero es ese valor el que nos interesa evaluar para ver si ya era el final del proceso, es decir, si delay es 1, se va al paso 1 y acaba el proceso. Fíjense que ha realizado la escritura normalmente, o si delay era 0, pues va a volver a seguir leyendo los siguientes datos, ¿sí? Por eso es que utilizo ese bit delay. Ahora voy a proceder a borrar todo lo que se ha hecho y mostrar el diagrama de tiempos. Bueno, aquí ya les muestro el diagrama de tiempos. Consta de dos partes, una primera parte y una segunda parte. La idea es ver cómo se comporta el circuito desde que comienza el contador hasta que es el fin. Por eso es que este diagrama es tan largo. Para empezar, en el paso 1 simplemente teníamos que el contador se iba a reinicializar con puro valores 0. Y eso no importando si se activaba o no la señal de inicio. Pues aquí en el primer pulso de reloj no se activa la señal de inicio, el contador inicialmente no sabemos qué valores contiene, pero ya cuando pasa al siguiente paso 1, ya se inicializa con puro 0. También observamos que la señal de inicio en este siguiente pulso de reloj se activa, entonces el contador vuelve a inicializarse con los mismos valores, otros 5 ceros, pero ya se da curso al proceso. Entonces comienzan todos los pasos 2, donde yo voy a ir mostrando a mi salida los valores de mi memoria. Entonces vemos que primero inicia en 0 y por supuesto en el paso 2 ya nos va a decir que incrementemos el contador, pero con una transferencia, es decir, como esto es una transferencia, yo voy a disponer todavía del valor 0 durante el paso 2, que lo heredé del paso 1, y al siguiente voy a ir incrementando, ¿no? Voy a incrementar a 1, al siguiente a 2, etc. Asimismo, como estoy direccionando mi memoria, podemos ver acá que el contador me está direccionando a la memoria y estoy conectando la memoria a la salida. Estoy conectándola directamente. Así que el proceso de conexión es inmediato. Es así que voy a ir mostrando inmediatamente los valores a la salida que tenga la memoria en las posiciones 0, 1, 2 y así sucesivamente. Aquí en este paso ocurre algo interesante, que es que aparece mi primera señal de escritura. Entonces write se pone en 1 junto con los valores que yo deseo escribir, X y ADR en este caso. ADR es la posición donde quiero escribir mi dato. En este caso yo deseo escribir este dato 0E. Por supuesto, esto está en hexadecimal, ¿no? Eso es para acortar la notación que yo tengo de cada uno. Voy a hacer la notación más chiquita. Entonces, aquí estoy manejando 8 bits. Quiero anotar ese valor 0E en la dirección 7, 5 bits porque mi memoria necesitaba 5 bits para ser direccionada, y voy a darle la señal de escritura. Por supuesto, en cuanto detecte esa señal de escritura, acá, cuando write esté en 1, voy a mandarle el paso 3, que es exclusivamente para escritura. El paso 3 va a escribir ese valor, pero notamos que estos valores simplemente aparecen por un periodo de reloj, por lo que es necesario guardarlos. En el paso 2 siempre se están guardando esos datos, vayan o no vayan a utilizarse, y en cuanto reciban una señal de write van a utilizarse los valores que han aparecido junto con el write. Entonces, aquí simplemente aparecen por un periodo de reloj, pero los guardamos mediante estas dos transferencias, y ya en el paso 3, que es el de la escritura, disponemos de esos valores, aquí está el paso 3, para escribirlos en la memoria. Aquí abajo tengo mi memoria, ¿no? Aquí tengo mdir, es la memoria, y en este caso dir va a tener el valor de 7. Entonces, estoy viendo esta memoria, qué es lo que ocurre dentro de esta memoria en cada uno de los pasos. Como la memoria es muy similar a un registro, en el paso 3 se va a dar la orden de escritura en la memoria. Aquí lo tenemos. Para hacer una transferencia vamos a ver que se va a escribir en esa posición de memoria recién en el siguiente periodo de reloj, es decir, tarda
venir de aquí a aquí, y la orden de escritura se ha dado justamente en este paso 3, pero como es otra transferencia, recién dispongo de ella en el siguiente periodo de reloj. Por supuesto, una vez que termino la escritura, habíamos dicho que íbamos a evaluar si es que se había concluido el proceso, ¿no? Aquí vemos, íbamos a evaluar con este delay si había concluido el proceso de mostrar todos los valores de la memoria. Vemos que no se ha concluido, no ha terminado ese proceso, por lo que vamos a continuar leyendo. Aquí vamos mostrando los siguientes valores. Fíjense que el contador se incrementó en el anterior paso 2 y se quedó así porque en el paso 3 ya no lo tocábamos. Entonces, cuando vuelve el paso 2, está listo para leer su siguiente dato y seguirse incrementando. Entonces, voy a pasar al valor 3, voy a mostrarlo, 4, voy a mostrarlo y así. Ahora bien, cuando el contador ha avanzado muchos conteos y ya está finalizando la cuenta, es donde tengo que tener cuidado para que el proceso no se vuelva a repetir. Es así que lo que hacíamos era ver si el contador había llegado a puros unos, cosa de que nos indicaba que estábamos en la última posición de memoria y ahí debía concluir el proceso. Aquí tenemos que el contador está en el valor 27, luego en el 28 y sigue leyendo. No hay ninguna señal de escritura, nada. En el 29, 30 y en el 31. Listo, acabó el proceso, acabo de leer. Pero, ¿qué pasa si justo en ese momento que acabo de leer me dan una señal de write con un X y una DR respectivos? O sea, un dato que quiero escribir y la posición en la que quiero escribir. En este caso, para fines demostrativos, he anotado el mismo valor, ¿no? El 3, el 7, la dirección donde quiero escribir. Ahora voy a escribir el valor de 7b. Como sigo dentro del proceso, tengo que lograr realizar esa escritura. Es así que, si bien ha concluido el proceso, necesita realizar, entonces necesita ir una vez más al paso 3. Pero cuando yo ya evalúe en el paso 3, cuando yo evalúe cuando yo evalúe este contador, estos bits puros unos, ven que del paso 2, como le ha dado la orden de incrementar, en el paso 3 ya no voy a disponer de este valor. Entonces yo necesito evaluarlo con anterioridad, como lo había explicado. Entonces era por eso que siempre había esta señalcita delay, que íbamos a utilizarla para evaluar el contador en caso de que hubiera alguna falla, ¿no? Eh, por ejemplo, a falla me refiero a, por ejemplo, que se pasa al paso 3, ¿no? Entonces ahí al paso 3 vemos que el contador incrementa, no disponemos de sus valores, pero si lo hemos evaluado antes, ya sabemos que ha terminado la lectura, entonces va a la escritura y te tiene que ir al paso 1 y se acabó. Entonces va a ir al paso 3 y por supuesto al ir al paso 3 aquí tiene que evaluar si se acabó con el proceso de lectura. Vemos que sí se acabó, por lo tanto el delay iba a dar puros unos, pero ese 1 iba a pasar al siguiente periodo de reloj, lo que estaríamos retardando ese clock, que nos va a servir para evaluar esto, a pesar de que ya no dispongamos de los datos del contador como estaban en el paso 2. En el paso 3 lo evalúa y ve que ha llegado a su fin. Entonces aquí delay me va a dar la señal de que es 1. Y como delay es 1, yo voy a ver que he llegado al fin de mi proceso. Por supuesto, como aquí se está haciendo una escritura igual, aquí voy a tardar en escribir este valor, este 7b, de aquí a aquí, ¿no? Al siguiente, y se va a ver la escritura en el siguiente paso 1, pero el proceso aquí ya va a haber finalizado. Entonces, está listo para esperar otra señal de inicio y comenzar el proceso de nuevo. Bueno, eso ha sido la explicación de este ejercicio de memorias. Es muy importante, como habíamos dicho, tener las dimensiones en cuenta, no escribir y leer en el mismo paso de memoria, pero sobre todo el concepto más esencial, que es en el mismo periodo de reloj.
y tener en cuenta algunos conceptos más como el del delay para lograr realizar este problema. Muchas gracias. No te olvides darle like al video y suscribirte para tener más información.